Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un honor dar las palabras de bienvenida a esta sesión denominada La economía social y los cuidados, organizada en conjunto entre el Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, GCOPS de México, y la Universidad del Chubut de Argentina. El objetivo propuesto para la sesión es debatir acerca de la economía del cuidado y cómo se relaciona con la economía social y solidaria, presentar la estrategia de economía del cuidado desde el INAES México, el modelo de emprendimiento de cooperativas de cuidado y experiencias en estancias infantiles de la Ciudad de México. Por último, reflexionar y presentar una sistematización del proyecto Trelew Ciudad de Cuidados hacia una red de cooperativas de trabajo que promuevan el desarrollo local sostenible, que se ha impulsado desde la Universidad del Chubut de Argentina, con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tendremos 9 panelistas en total y se podrán ir planteando las preguntas por el chat. Sobre el final de las exposiciones vamos a recuperar las preguntas junto con el señor Omar Neme para plantearlas a las y los panelistas. Omar, te dejo la palabra para poder empezar a presentar a los panelistas de México. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Pues sí, también es un gusto para mí participar en este evento tan importante a nivel internacional. Estaremos presentando o moderando la mesa para los panelistas mexicanos, y al final, como decía Marina, pues estaremos tratando de hacer una reflexión de lo que se presente acá. Entonces, en esta mesa, por parte de los panelistas mexicanos, aparece Pablo Llanes. Él se desempeña como coordinador de investigaciones de la sede subregional de la CEPAL para México, Centroamérica, Cuba, República Dominicana y Haití. Es autor y ponente, además de participar en actividades sobre derechos humanos y políticas sociales con varias instituciones académicas, de gobierno y del sector social. María José Sarmiento Aguirre es coordinadora general de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables del Instituto Nacional de la Economía Social, INAES. Es consultora, asesora e investigadora en temas de políticas públicas con perspectiva de género, principalmente en temas de planeación del desarrollo rural, productividad y alternativas de desarrollo sustentable para pequeños productores. Bianca Muñoz forma parte del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Ciudad de México desde el 2017, conformada por más de 350 cooperativas. Es representante de la Comisión de Economía del Cuidado de Estancias Infantiles de la Unión de Cooperativas CDMX. Pertenece al NODES Vida y Saberes. Es socia de la Cooperativa Diagnóstico, Asesoría y Fortalecimiento Empresarial, además de ser directora de proyectos sociales de la Asociación Civil Por Ti y Para Ti ACE. Ana Lilia Valderrama Santibáñez es doctora en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional de México, coordinadora del Grupo de Investigación de Economía del Cuidado y Autonomía Económica, GECAE. Es profesora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y pertenece al NODES Vida y Saberes y al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Igor Rivera, doctor en Ingeniería Industrial por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, coordinador del Grupo de Investigación en Cooperativismo y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria, GCOPS. Es profesor de la UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional, y coordina el NODES Vida y Saberes. Asimismo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En el orden en que los presenté es como irán tomando participación los panelistas. Entonces, sin más, les dejo la palabra, por favor. Empezamos con Pablo Llanes. Adelante, por favor. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos, colegas. Antes que nada, agradecer la invitación para poder intercambiar algunas valoraciones y consideraciones con ustedes sobre el tema que hoy nos convoca, que es el de economía social y sistema de cuidados. Primero, yo creo que tenemos que partir del hecho de que, como pocas veces, la dimensión de los cuidados se ha colocado en la agenda pública. Esto viene desde un largo proceso de reclamo y de insistencia muy destacadamente del movimiento feminista, y también de un corte de caja respecto a las grandes insuficiencias en términos de
protección social y bienestar que nos está dejando la pandemia. Y una de las insuficiencias mayores es precisamente la inexistencia o extraordinariamente limitada, o en algunos casos no el mejor arreglo en términos de sistema de cuidados. Permítanme señalar que en la CEPAL preferimos hablar de sociedad del cuidado más que de economía del cuidado. O sea, consideramos que efectivamente los cuidados tienen una dimensión económica extraordinariamente relevante, y un sistema de cuidados potente puede ser un yacimiento de empleos y emprendimientos productivos de una gran relevancia, pero el cuidado es más que economía del cuidado. El cuidado es la reproducción social. Y es más, bien sabemos que la función económica del cuidado históricamente ha recaído en un subsidio social no reconocido del trabajo no remunerado de las mujeres. Hoy hay un proceso de visibilización del trabajo de cuidados como trabajo, punto de partida fundamental y como componente esencial, decía yo, de la reproducción social en cualquier país, en cualquier sociedad. Entonces, creo que tenemos que aproximarnos y aprovechar este nuevo momento de la agenda pública respecto a los cuidados para darle toda la fuerza y toda la potencia que merece. Además, viene una reflexión ya de larga data respecto a el derecho al cuidado, no únicamente a la actividad del cuidado. En algunos instrumentos jurídicos ya hay un reconocimiento del derecho al cuidado y a ser cuidado. Por ejemplo, de manera destacada, si ustedes revisan la Constitución de la Ciudad de México, recientemente promulgada, van a encontrar que hay un capítulo sobre los cuidados y hay un capítulo sobre el derecho al cuidado. Entonces, me parece que esto va constituyendo una plataforma muy importante, muy relevante para entender cuál debe ser la función social del cuidado de aquí en adelante. Déjenme señalar también que en la CEPAL vemos los cuidados y el sistema de cuidados y la sociedad del cuidado más allá de la idea de política pública. Efectivamente requerirá de un conjunto de políticas, pero la propuesta que nosotros venimos construyendo y formulando va en la idea de que el nuevo estado de bienestar requiere un pilar nuevo, y ese pilar nuevo se llama sistema de cuidados. O sea, no estamos hablando simplemente de un agregado de políticas específicas o de programas en función de los cuidados, sino de reconsiderar y reconceptualizar el estado de bienestar desde la lógica de un pilar adicional que tendrá que ser el sistema de cuidados. El punto de partida en la región es extraordinariamente bajo. Es desigual entre países, pero si nosotros hacemos un balance, encontraríamos que lo que podríamos denominar un sistema de cuidados se encuentra en fases muy iniciales, con coberturas muy insuficientes y con enfoques no necesariamente alineados con la perspectiva de los derechos y de la logro de tanto la igualdad sustantiva de género como el interés superior de la infancia. Tenemos países en América Latina con sistemas de cuidados más desarrollados. Yo diría que casos típicos son el caso del Uruguay o es el caso también de Costa Rica. Pero si nos referimos al caso de México, encontraríamos que el grado de desarrollo de lo que podríamos llamar un sistema de cuidados es extraordinariamente limitado. Simplemente veamos, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
la institución de seguridad social más importante del país, con aproximadamente 20 millones de afiliados, su capacidad de atención para niñas y niños menores que requieren de servicios de cuidado y desarrollo infantil no llegaba ni a 200,000 en un país de las dimensiones de México. Entonces tenemos un vacío inmenso en términos de cobertura y además, de facto, lo que existe es un patrón de cuidados que responde a 3 características fundamentales. Altísimamente feminizado, totalmente familista y con una tendencia hacia su mercantilización. Para nadie es un secreto que la labor de cuidados sigue descansando de manera desproporcionada en las mujeres y las niñas. Es un elemento sobre el cual a veces no se reflexiona suficientemente. Es una labor social fundamental, los cuidados de la reproducción social, que en un país como México está en manos de las familias. Y cuando digo de las familias, digo esencialmente, como lo decía hace un momento, en las mujeres y las niñas. Y luego hay una tendencia a la mercantilización para el sector que lo puede pagar, que es un sector pequeño en realidad, y que representa para personas que se insertan en los mercados laborales y que están en el requerimiento de contratar estos servicios de cuidados, una proporción muy considerable del ingreso. Una vez una amiga me decía una frase que considero muy afortunada, que decía que para una mujer pueda insertarse en el mercado laboral, tiene que dejar en su casa trabajando a otra mujer, ya sea de manera remunerada o de manera no remunerada. Estos 3 elementos son elementos que hay que revisar, porque no se trata simplemente de expandir el tipo de modelo que actualmente predomina, sino avanzar hacia un pilar nuevo, renovado del estado de bienestar, uno de cuyos componentes debe ser el cuidado y el derecho al cuidado, pero en una lógica de superación de la feminización, la familiarización y la mercantilización. En este sentido, el papel que puede jugar la economía social y las iniciativas de economía social en materia de cuidados, nosotros la vemos como muy relevantes y muy prometedoras. Recientemente publicamos una serie de estudios en donde tratamos de identificar cuáles pueden ser los nuevos sectores dinamizadores de las economías en América Latina y el Caribe y que además nos conduzcan a esto que en la CEPAL se llama el cambio estructural progresivo. Bueno, son varios, tienen que ver con la revolución digital, la industria farmacéutica, la movilidad urbana, pero uno de los sectores, de los 8 sectores que nosotros vemos como potenciales dinamizadores de las economías de América Latina es precisamente todo el mundo vinculado a los cuidados. Y en ese sentido, el papel que pueden cumplir las iniciativas que desde la economía social surjan en esta dirección, me parece que merecen todo el apoyo y todo el fomento del que sea posible la institucionalidad pública. Desde que yo conocí este proyecto que ha venido animando el INAES respecto a las cooperativas para cuidados, me pareció una iniciativa pertinente, prometedora, cargada de futuro. Y en ese sentido, asumir que el sistema de cuidados que se requiere construir es de unas dimensiones gigantescas, si efectivamente vamos a quererlo convertir en un derecho y no simplemente en un privilegio de quien puede pagar por él o mantener el subsidio social no reconocido de las mujeres con el trabajo no remunerado. Entonces, en este sentido, todas las iniciativas
que vayan en la dirección de fortalecer los proyectos cooperativos, los proyectos de base, son muy bienvenidos. Incluso debo decir que en el caso de México, existe la experiencia de iniciativas de base para construir sistemas de cuidados en los barrios. Recuerdo muy claramente la experiencia de Copome, que fue muy conocida en el área de una zona popular de la Ciudad de México, que es Iztapalapa, que era la cooperativa de madres educadoras, cooperativa popular de madres educadoras, que efectivamente iba en esa dirección. El reto ahora es que la ampliación de cobertura efectivamente nos ayude a desfeminizar la labor de cuidado. Ese es un reto muy, muy importante que tenemos enfrente, porque hay que romper con estos roles tradicionales de género y además no concebir el sistema de cuidados desde una lógica estrictamente instrumental que a veces se presenta, en particular cuidado de niñas y niños, que pareciera que el objetivo es para liberar tiempo para que las mujeres puedan insertarse en la economía monetaria y los mercados laborales. No, el cuidado tiene sentido en sí mismo y debe tener sentido para niñas y niños también. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos frente a la posibilidad de una nueva discusión sobre el papel del sistema de cuidados en la reproducción social y en general en las políticas de igualdad y bienestar, que esto es algo que se está discutiendo con cada vez mayor intensidad en América Latina, que la orientación y el sentido y los principios articuladores de una política de cuidados importan mucho, no es simplemente la prestación de servicios independientemente de la manera como ello se haga, y que en buena medida el tipo de cuidados y de sistema de cuidados que se construya va a determinar si vamos avanzando o no hacia una sociedad más rica en derechos, con mayor igualdad de género, con mayor capacidad de desarrollo de los talentos y capacidades de niñas y niños, de personas mayores, de personas con discapacidad y de todos aquellos que requieren por lo menos una labor intensiva en materia de cuidados. Y en ese sentido, creo que es un espacio que con bastante naturalidad y con bastante originalidad puede ocupar el sector social de la economía, porque el cuidado es, ante todo, una labor de reproducción social y de bienestar social. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante lo que nos platicas y esta perspectiva desde la CEPAL, ¿no? Gracias también por apegarse a los tiempos. Es turno de María José, por favor. También tenemos 15 minutos para ello. Adelante, María José, gracias. Sí, hola, buenas tardes. Pues primero que nada saludar a todas y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, los que están conectados viendo este foro del GISEF. Para nosotros como instituto, la verdad es que es un honor poder ser parte de la organización de este evento, en donde la intención es compartir experiencias de economía social para resolver problemas comunes, como lo estamos haciendo en los distintos países a través de esquemas de economía social, para poder resolver problemáticas que realmente son globales y son comunes. Y una de esas problemáticas, pues justamente es esto que ya nos adelantaba Pablo, del tema de los cuidados. Los cuidados también asociados al tema de la desigualdad de género. Entonces, nosotros creemos que la economía social tiene distintas herramientas que nos pueden ayudar, por un lado, a generar desde los cuidados un esquema de inclusión económica para las mujeres y también para los hombres, pero sobre todo para cerrar esta brecha de inclusión que afecta de manera predominante a las mujeres, y por otro lado también para resolver este problema que tenemos, sobre todo también las mujeres, de conciliación trabajo-familia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les voy a pasar algunas láminas de apoyo para que puedan conocer cuál es la perspectiva tanto del Gobierno de México a nivel de política pública para poder encarar este tema tan importante que es el de los cuidados, qué estamos haciendo desde el INAES y cómo nos hemos aliado con otras instituciones, no solo del gobierno, sino también de la academia, de la sociedad civil,
para empezar a diseñar y a implementar un modelo que nos permita ir avanzando hacia una igualdad sustantiva. Adelante, por favor. Bueno, primero quisiera reforzar un poco lo que ya Pablo nos estaba mencionando hace unos minutos, cómo está nuestro contexto nacional en relación al tema de los cuidados. Bueno, pues según el INEGI, existen 45 millones de personas que podrían requerir cuidados, personas que tienen alguna discapacidad, niños, niñas, adultos mayores que requieren algún tipo de cuidados. Y el problema es que, como nos mencionaba, no hay suficientes espacios, tanto públicos como privados, que nos puedan brindar estos servicios de cuidado a las madres, sobre todo que estamos en edad y en posibilidad de tener un trabajo remunerado. De tal manera que asumimos esta doble carga, el trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Y muchas veces nos apoyamos en otras mujeres, generando esta carga también feminizada de la que ya nos hablaba Pablo. Existe una disparidad enorme entre las horas que destinamos las mujeres a los trabajos domésticos y a los trabajos de cuidados versus las horas que destinan los hombres. Aproximadamente nosotras estamos destinando 54 horas semanales a los cuidados. Estos son datos previos a la pandemia. Hay que tomar en cuenta que la pandemia exacerbó este tema, esta doble carga que tenemos las mujeres, porque además de los trabajos domésticos y de cuidados, se nos agregó otra responsabilidad que tiene que ver con la educación de las hijas y los hijos, ¿no? Pasamos hoy por una etapa en donde el trabajo escolar la educación se dio en esquemas híbridos, muchas veces en línea, algunos presenciales, y en este esquema tuvimos también que asumir esa responsabilidad de pedagogas, para lo cual tampoco estábamos preparadas. Entonces es un problema pues muy evidente con la pandemia. Dentro de las áreas de oportunidad que vemos con la pandemia, pues es justamente que se visibilizó este tema. Y lo importante, como decía Pablo, es que hoy es parte de la agenda pública. Entonces eso creo que es una ventaja. Y finalmente otro dato, el 74% del tiempo que se destina a los cuidados y a las labores domésticas, como les decía, pues está realizado por mujeres. Los hombres también participan. Y hay algo que también preocupa, participan los niños y las niñas, ¿no? Eso también es algo que preocupa. Hoy, si pudiéramos comparar, según la medición de la cuenta satélite de los cuidados y trabajos domésticos que hace el INEGI, de acuerdo a los datos de 2019, si comparáramos los trabajos de cuidados que no son remunerados con el PIB nacional, esto representa el 22.8% del PIB, es decir, más que lo que representan las remesas, los ingresos por remesas. Es un porcentaje muy alto y de este porcentaje un 0.2% está en manos de niños y niñas de entre 5 y 11 años, lo cual es una cifra preocupante, ¿no? Ellos y ellas están haciendo labores de apoyo, sobre todo a sus madres, en cuidados y en alimentación y en limpieza principalmente, ¿no? Aquí está una gráfica que nos da muestra cómo se distribuyen estos trabajos de cuidados y trabajos domésticos en el hogar. Principalmente tiene que ver con cuidados, pero también están los trabajos de alimentación y de limpieza, ¿no? En la vivienda. Y como bien nos decía Pablo, pues estos trabajos recaen sobre todo en las mujeres, lo cual pues nos genera una brecha para poder insertarnos en la vida productiva remunerada. Ese es nuestro contexto nacional. ¿Qué hemos hecho hoy desde la política nacional? Lo que estamos haciendo es pensar de manera integral cómo podemos generar un sistema nacional de cuidados. Hemos pensado que debemos transitar de acciones aisladas que van resolviendo problemas como el cuidado infantil, como el cuidado de adultos mayores, hacia una política integral que nos permita de manera progresiva e inclusiva ir avanzando hacia un sistema integral de cuidados que además nos ayude a aumentar la productividad, nos ayude a reconstruir tejido social y nos ayude a esta estrategia de paz social. Sí creemos que el tema de los cuidados está muy ligado al tema de la reconstrucción del tejido social. ¿Qué hemos hecho como gobierno mexicano? Pues creo que primero, y es algo que ya nos decía Pablo, es poner el tema en el centro de la agenda pública. Y eso ya es el primer eslabón del ciclo de política pública. Para que se diseñe una política pública, lo primero que tiene que pasar es que la problemática sea parte de la agenda
gubernamental. Y eso ya es un hecho. Hoy todas las instituciones o muchas de las instituciones del Gobierno de México estamos pensando nuestras propias políticas en el marco de este tema del Sistema Nacional de Cuidados. Estamos pensando cómo desde nuestras distintas atribuciones podemos coadyuvar con este tema de los cuidados. Hoy el Proigualdad, el programa que es el programa rector en México para la igualdad sustantiva entre los hombres y mujeres, tiene como un objetivo prioritario reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados entre las familias, entre el Estado, entre la comunidad y entre el sector privado. Creo que eso ya nos da un margen de cómo se está pensando esto en términos de redistribución, para dejar a un lado esta carga que se ha dado hacia lo familiar y hacia lo feminizado y empezar a tejer redes y alianzas con otros sectores y con otros aliados que nos puedan ir generando esquemas para reducir esta gran brecha y esta gran problemática. Y como avance sustantivo, yo destacaría que en noviembre del 2020 ya la Cámara de Diputados elevó a rango constitucional el derecho a cuidar y a recibir cuidados, y ya estamos hoy construyendo a nivel legislativo un sistema nacional de cuidados. Eso creo que es algo muy importante. Las instituciones tendremos que hacer un diálogo para poder tener un sistema nacional de cuidados que genere política pública, y se está aprovechando la estructura orgánica existente del gobierno federal. Es decir, tanto en mujeres, la Secretaría de Bienestar, nosotros como instituto, la Secretaría de Gobernación y otros actores del gobierno, estamos articulando una estrategia para que cada quien, en el marco de sus atribuciones, pueda contribuir hacia la construcción de un sistema efectivo, un sistema de cuidados nacional. ¿Qué oportunidades vemos con la construcción de este Sistema Nacional de Cuidados? Pues primero avanzar en el tema de la autonomía económica, sobre todo para las mujeres, como ya lo mencionábamos, un esquema que nos permitirá generar ingresos y empleo, y, como decíamos, la reconstrucción del tejido social, ¿no? Que se tendría que estar también trabajando de la mano con este sistema. Esos son, digamos, los grandes enfoques que tenemos hoy a nivel de política pública. Y ahora comentarles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el INAES desde hace un par de años. Primero les quiero compartir que este tema de los cuidados se puso en la agenda del instituto porque en el marco de los distintos proyectos territoriales que estamos implementando, proyectos que tienen que ver con esquemas de economía social para la inclusión productiva y la inclusión financiera de nuestra población objetivo, que son todos los grupos organizados, cooperativas, ejidos, comunidades que tienen alguna iniciativa productiva, algún emprendimiento, alguna empresa, pero que requieren cierto apoyo y acompañamiento para poder ir creciendo en términos empresariales. Nosotros iniciamos una estrategia en territorios, sobre todo rurales, para apoyar a estos organismos del sector en su avance en la inclusión productiva, y lo que vimos es que en ciertos territorios, que son la mayoría, los grupos que hemos apoyado están constituidos por mujeres indígenas, y una de las brechas más importantes que hemos identificado para el avance en términos de esta estrategia es justamente esta doble carga y esta falta de esquemas para que puedan conciliar su trabajo productivo y su trabajo reproductivo. Con base en esto, lo que dijimos fue, bueno, si no hacemos una estrategia que les ayude a ver el tema de los cuidados, porque tenemos a nuestras compañeras artesanas, productoras de miel, de café, trabajando al mismo tiempo que están cuidando a sus hijos o a sus adultos mayores. Si no hacemos algo, pues no podremos avanzar de manera sustantiva hacia el adelanto y la autonomía económica de las mujeres. Y en ese sentido analizamos cuáles eran las principales brechas que teníamos en los proyectos e identificamos tres principales. Una que tiene que ver con recursos productivos, es decir, las brechas que hay para el acceso de las mujeres a recursos. Tiene que ver esto con la propiedad de la tierra. En México el 80% de la propiedad social de la tierra, es decir, de ejidos y comunidades, está en manos de hombres. Solo un 20% de las mujeres son propietarias, y eso hace que queden en una situación de exclusión de muchos recursos productivos, de mucho financiamiento y otros esquemas de apoyo. La siguiente brecha tiene que ver con la capacidad de acción, cómo participan y toman decisiones ellas en torno a sus emprendimientos, a sus actividades productivas,
y eso es algo que tenemos que trabajar mucho a nivel de la gobernanza interna de las empresas de economía social. Y finalmente la brecha que tiene que ver con el uso del tiempo y los ingresos. Y aquí, como les decía, pues el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, pues les genera una exclusión en términos de autonomía y de avance hacia sus esquemas productivos. Esas son las 3 brechas que identificamos y, como les decía, pues definimos hacer una estrategia que estuviera muy enfocada al tema de los cuidados y al tema de la inclusión financiera de las mujeres. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es impulsar el empoderamiento y la autonomía económica, ¿no?, de las mujeres mediante acciones distintas que nos generen a través de procesos participativos esquemas en donde las mujeres puedan ir avanzando en sus actividades productivas de manera muy articulada con sus actividades reproductivas, y creemos que hay que fortalecer 2 temas en específico: capacidades organizativas y capacidades empresariales, ¿no?, de las mujeres. Y finalmente, como les decía, hay un tema de gobernanza que hay que trabajar con los hombres y las mujeres, porque creemos que el enfoque de género tiene que ser un enfoque que incluya también a los hombres, que los sensibilice, los capacite y los meta también en estos lentes de visión de género, de manera que tenemos 4 pilares fundamentales que hemos estado trabajando. Uno tiene que ver con la inclusión productiva, financiera y comercial. Nos parece también sustantivo poder generar esquemas de mercado que ayuden a las empresas de mujeres a poder comercializar sus productos, generar innovaciones en los productos que les puedan proporcionar acceso a nuevos mercados. Como les comentaba, el desarrollo de capacidades organizativas y empresariales, que también vimos que es una brecha importante. Hemos empezado a dar ya capacitaciones con otros aliados en temas de administración de negocios, de contabilidad, de cómo generar los envíos de sus productos, temas tan sencillos como ya también temas que tienen que ver más con innovación en productos. Y el tercer tema, que son las empresas de economía social para los cuidados, que es el tema que hoy nos convoca. Finalmente, la gobernanza, la toma de decisiones en las empresas de economía social desde una perspectiva de género y que incluya hombres y mujeres. El modelo de emprendimiento de economía social de los cuidados es un proyecto que empezamos a trabajar ya hace 1 año. Nuestro objetivo es poder generar empresas que sean de propiedad colectiva, que presten servicios de cuidados no solo infantiles, cuidados también de adultos mayores, de personas con discapacidad, y que se apeguen a estos principios, prácticas y valores de la economía social. ¿Cuáles son las acciones que hemos realizado? Pues acá me da la verdad mucho gusto y aprovecho el espacio para hacer un reconocimiento público tanto a la CEPAL, a Pablo y a todos nuestros amigos de la CEPAL, como también a nuestros colegas del NODES Vida y Saberes, porque en alianza con estas 2 instituciones, en el 2020 estuvimos trabajando en la co-creación de un modelo para generar estas empresas de economía social de cuidados, ¿no? Generamos una metodología para poder empezar ya una labor en territorio de implementación de este modelo de las empresas de economía social de los cuidados, y es un modelo que está pensado a nivel de territorio, para implementarlo a nivel de territorio en estos proyectos que les estaba contando. Sobre todo estará siendo implementado en zonas rurales, en donde existen ahí brechas con las mujeres, y bueno, donde también ya se tienen algunas alianzas con gobiernos locales, que nos parece también fundamental. Avanzamos en este desarrollo metodológico del modelo y avanzamos también en un proceso de formación de formadores, que hicimos un curso en donde nuestros enlaces territoriales y los aliados locales de los gobiernos tomaron este curso de economía del cuidado con una visión territorial, y finalmente hicimos un webinar en donde ya empezamos a compartir experiencias de cuidado, tanto con cooperativas de cuidado mexicanas, como también con algunas de otros países. Ahí también nos acompañó nuestra compañera Elsa Mori, de la Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata de Argentina, nos acompañó Jorge Bragulat y algunas también colegas de cooperativas de cuidados de las ciudades de México. Y bueno, con este primer webinar hemos compartido las experiencias y estamos ahora entrando ya a una etapa del pilotaje del modelo, ya que las condiciones de la pandemia pues ya nos permiten ir a territorio. Esto es lo que hemos avanzado desde el INAES, lo que queríamos compartir con ustedes, y pues bueno, quedamos atentos para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.
Gracias, María José. También es muy importante esta perspectiva que nos presentan desde el INAES y esta estrategia de género, ¿no? Donde se incluye los cuidados, por supuesto, bueno, nos permite contextualizar el rol de los cuidados en la agenda pública. También les recuerdo a los participantes, a los que estamos escuchando estas interesantes pláticas, que en el chat pueden ir colocando sus preguntas, dudas, comentarios, para hacer de este un espacio de reflexión, de diálogo, de aprendizaje, ¿no? Al final las retomamos, pero pueden ir colocando ya estos comentarios en el chat. ¿Sale? Es turno entonces de Bianca Muñoz, representante de la Unión de Cooperativas CDMX. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Omar, por la presentación y un saludo a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Mi nombre es Bianca Muñoz, los saludo desde la Unión de Cooperativas, desde la Ciudad de México. Y bueno, en esta red, en esta Unión de Cooperativas, está conformado por más de 350 cooperativas, principalmente de la Ciudad de México, cooperativas de producción de bienes y servicios. Entre ellas aproximadamente 75 son que se dedican a economía del cuidado, principalmente para estancias infantiles. Estas características que conforman la unión tienen una característica muy particular, que ellas cuidan a niños desde los 45 días hasta los 5 años, 11 meses. Esto porque a raíz de que desaparece en el sexenio pasado, desaparece un programa que tenía la Secretaría de Desarrollo Social, desaparece un programa que estaba exclusivamente dedicado para la economía del cuidado. Desaparece este programa y este sector de la economía de las cooperativas queda vulnerable hasta la economía del cuidado. Es por eso que estas características de las cooperativas surgen a partir de una necesidad en su comunidad, de las regiones. Un grupo de vecinas, tenemos un ejemplo de vecinas y de maestras, se unen para conformar una cooperativa y así poder atender a los niños que tenían que cuidar para que las mamás o los papás y tutores pudieran salir a trabajar y cubrir estas necesidades y ellas pudieran resolver el problema colectivamente. Y bueno, en este camino se producen y se brindan servicios que al mismo tiempo generan trabajo digno y mejoran la calidad de vida de sus integrantes y de las comunidades. Esto porque al identificarse con el sistema cooperativo basado en los principios y valores, pues les generan un trabajo digno para las socias y los socios y al mismo tiempo que ayudan a reactivar la actividad económica en su región. Bueno, y dado estas características, se hace necesario que el mismo movimiento cooperativo vaya desarrollando estrategias y se vayan involucrando en el cuidado de la primera infancia. Y bueno, esto surgió a que se haga una invitación a repensar sobre los beneficios que puede representar para las familias, para las comunidades, y al mismo tiempo que se cuenta con un servicio cercano, confiable y de calidad para el cuidado de las y de los pequeñitos de temprana edad, de la primera infancia, que van desde los 45 días a los 5 años, 11 meses, y que se piensa desde una manera colectiva y de una manera solidaria. Una de las bondades que tiene estas cooperativas de estancias infantiles es que se cubre la demanda para el cuidado de los niños. Muchos de estos niños pertenecían a lo que era de un programa en México que era las estancias de Sede Sol. Las cooperativas dieron solución a este problema que el gobierno federal les quitó este apoyo, entonces las cooperativas fueron las mismas que dieron solución a sus comunidades. Y para esto, mientras haya una insuficiencia en los servicios tanto públicos como privados,
pues las cooperativas son las mismas vecinas, las mismas mamás, las mismas maestras que dieron solución a estas, las mismas familias son las que dieron soluciones a estos temas de cuidado. Y sobre todo a raíz de un tema que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia, sobre todo los empleos femeninos fueron los que se vieron más afectados, de acuerdo a datos del Banco Mundial. Esto por ello que principalmente algunos usuarios son mamás o papás que trabajan en el empleo informal, principalmente que trabajan en tianguis, trabajan vendiendo ropa, trabajan vendiendo de mano en mano. Estos empleos informales, sobre todo el de las mujeres, fueron los que se vieron más afectados. Y por último, las tendencias o inclinación de estos roles de las mujeres a trabajar han sido estos distanciamientos sociales en el comercio, lo que produjo también estos empleos afectados. Y parte de estos roles aprendidos fue de que involucrarnos a las mismas, principalmente a las mujeres, reeducarnos en tomar estos roles en sistemas educativos que actualmente se están llevando de manera híbrida. Y entonces, bueno, el movimiento cooperativo a lo largo de la historia se han desarrollado alianzas entre el trabajo organizacional de la comunidad, el Estado y la academia. Y bueno, creemos que es fundamental pensar en los aportes de este sector, teniendo en cuenta la responsabilidad estatal en la garantía del derecho a la educación y el cuidado a través de las políticas públicas activas e integrales, como lo mencionaban anteriormente, un derecho a la educación. Y una contribución fundamental que el movimiento cooperativo puede hacer es ayudar a la desnaturalización del cuidado como una tarea propia del ámbito doméstico o privado y ubicar el problema, como lo mencionaban, en la agenda pública. Y abandonar este desafío, bueno, implica poner en cuestión a las organizaciones de cuidado y pensarlos desde la problemática social en el marco como un diálogo más general en el cambio de ir reconstruyendo sociedades más justas e igualitarias, sobre todo para las mujeres, para disminuir estas brechas de género. Y bueno, estas bondades se pueden encontrar en las cooperativas de estancias infantiles, como por ejemplo generan empleos tanto para sus socios de la cooperativa como para los padres de familia que salen a trabajar mientras cuidan a sus hijos, a sus hijas. Y digo, no solamente es el cuidado, sino también implica que los niños reciban un desarrollo en sus capacidades físicas, comunicativas, socioemocionales, lingüísticas y cognitivas. Además de que estas características, esas cooperativas tienen un horario amplio, que van desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea que además del tema de cuidados, de que reciban una educación, reciben el servicio de alimentos, como es el desayuno, las colaciones, la comida y en algunos casos hasta la merienda. Y por otra parte, generan un desarrollo económico local, a que estas cooperativas consumen productos y servicios de la misma comunidad o de otras cooperativas, es decir, que se fortalecen las cadenas de consumo y suministro regional dentro de sus comunidades. Además de que construyen un tejido social en su comunidad y se crean lazos de solidaridad y de confianza. Y bueno, para cerrar mi participación, como conclusión, me gustaría mencionar una frase de una de mis autoras favoritas, se llama Silvia Federici, es italiana. En el 2011 citó una frase en su libro Revolución .0 que dice: desarrollar nuestra capacidad de cooperar, no solo de resistir a la deshumanización, sino para aprender a reconstruir el mundo como un espacio de creencia, creatividad y de cuidado. Y bueno, hasta aquí dejaríamos nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bianca, y por la contextualización sobre las funciones o actividades que están desempeñando las estancias infantiles en la Ciudad de México. Y aquí ya rápidamente podemos encontrar algunos elementos en común, como el papel de las cooperativas de cuidado en la agenda pública, los vacíos en términos de provisión del cuidado y el papel de las cooperativas
para impulsar esa sociedad del cuidado de la que nos platicaba Pablo Llanes. Es turno de Ana Lilia Valderrama. Tiene 10 minutos, por favor, para platicarnos. Adelante, Lilia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos, todas aquellos que nos están siguiendo. Pues yo tendría que empezar por comentar que efectivamente los resultados que yo les voy a mostrar es básicamente todo este contexto económico, social, cultural, respecto al cuidado, a las soluciones de cuidado y expectativas de esta construcción de solución al cuidado cooperativo en estos territorios de PROECO, en estos territorios que nos comentaba María José. También debo comentar que parte del trabajo que hemos realizado en estos territorios ya viene de aprendizajes que fueron generados con la Unión de Cooperativas CDMX, ¿no? Donde hemos estado trabajando con muchas de estas, más de 70 cooperativas de cuidado, identificando sus características, necesidades, y bueno, pues esto ha sido la base de este trabajo. Gracias, la que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues a mí me gusta comenzar por identificar primero cuáles son las características, ¿sí?, generales de estos territorios, ¿sí? Cuáles son las condiciones en las cuales se están dando estas problemáticas de cuidado, ¿no? Los 4 estados con los que estuvimos trabajando son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla. Todos son estados de la República Mexicana y tienen algunas características similares. Primero, los altos índices de pobreza. Estamos hablando de distintos estados que viven pobreza, viven marginación, que tienen un componente de población indígena, que viven también esta dinámica migratoria, donde hay mujeres que se quedan a cargo de los hijos y ya no está la otra parte, por lo tanto, pues hablamos de un alto componente de participación de mujeres como jefas del hogar. Por otro lado, también una característica por ahí esencial es que tenemos un alto índice de abandono escolar, dado que se empieza a trabajar en el hogar o en el campo. Decíamos hace un momento, se trata de comunidades rurales. También relevante, están ubicados todos los estados estudiados o los municipios donde se trabajó, pues han sido o están en una región frontera sur con Guatemala, ¿no? Frontera de México con Guatemala, y eso también nos habla de pues, distintas características que también hablan de fenómenos migratorios, ¿no? Donde a la larga pues, también ahí estos fenómenos migratorios nos llevan a, digamos, incrementar la cantidad de personas que hay que cuidar, ¿no? ¿Qué más tenemos? También importante, todas las entidades, las 4 entidades con las que se trabajaron, están identificando una necesidad sentida de cuidados. Al principio, pues, ¿no? La intención o la primera inquietud al escuchar a las mujeres que participaban en estos OCEs productivos, pues parecía que la necesidad era básicamente de cuidado infantil. Sin embargo, nos dimos cuenta que no es así, nos dimos cuenta que también se trata de la necesidad de atención a adultos mayores, personas con discapacidad. Estos son de los principales elementos. La que sigue. Comentarles que en este curso, se platicaba hace unos momentos, en este curso tuvimos la oportunidad de realizar una serie de grupos focales para poder, al mismo tiempo que sensibilizar a estos actores que ya se encuentran en el territorio y que ya tenían esta interacción directa con pues, hombres y mujeres que están ya en estas fases productivas, pues al mismo tiempo al generar estos grupos focales pudimos extraer características que hay en el cuidado en estos territorios. Entonces, pues aquí les presento algunas características generales. Principalmente encontramos soluciones formales. Sí existen soluciones formales, es decir, estancias infantiles, es decir, uno que otro espacio de salud, hospitales, algunos centros como para apoyo a necesidades especiales, discapacidades. Sin embargo, cuentan con muy poca capacidad y limitada infraestructura.
Lo que más encontramos son soluciones informales donde ellos reconocen que no se cuenta con experiencia, muchas veces no con el conocimiento técnico y pues sobre todo son no remunerados, ¿no? Son cuidados no remunerados. Otra característica interesante que aparece en estos territorios son los cuidados que nosotros les llamamos recíprocos, ¿no? Se trata de personas que por su condición de movilidad, al estar limitadas a la movilidad, son quienes preferentemente se quedan con los menores. En muchos casos se trata de adultos mayores que tienen limitación en la movilidad, se quedan al cuidado de los menores. Entonces le llaman, ¿no? Se le conoce en los territorios como esos cuidados recíprocos, donde el adulto mayor se queda a cuidar al menor y el menor ayuda o apoya para que el adulto mayor pueda, pues, ¿no? Pasar el día resolviendo necesidades básicas. También encontramos que en estos entornos el cuidado se da mucho también por medio de los vecinos, pero se encuentra en mucho limitado exclusivamente a mujeres. En este caso, también un dato muy interesante por cuestiones de género, ¿no? Por una desconfianza, en el caso de los hombres, ¿no? Se desconfía en la calidad o en el estilo de cuidado que pueda generar un varón, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento interesante, pues, a trabajar en estos territorios porque, pues, este estereotipo, ¿no? De pensar que la mujer es quien puede dar ese cuidado de calidad y a la cual se le puede tener más confianza tratándose de cuidado, pues será algo que hay que trabajar. También encontramos que en los 4 estados el cuidado se vive como una responsabilidad forzada. ¿Sí? A nivel comunitario hay una presión para que sean mujeres quienes realicen el trabajo. También esto está asociado mucho a tradiciones, ¿no? Ya tradiciones, costumbres en la dinámica pues de vida de estas comunidades donde pues se entiende que la mujer se hace cargo de estas actividades. Otra característica, el cuidado hasta donde empezamos a trabajar en este primer acercamiento con estos enlaces en territorio, los representantes de gobierno, algunas asociaciones civiles, incluso algunas cooperativas, pues parece que el cuidado se entiende nada más a nivel de resguardo, y no, todos estos elementos que acaban de comentar varios de mis compañeros en mesa, como el desarrollo de las personas en la vida cotidiana, ¿no? No estamos pensando en que las personas logren cubrir con sus necesidades, pero además que puedan desarrollarse y mantener sus capacidades, ¿no? Entonces, hay un trabajo por ahí también interesante que tendríamos que estar realizando. Otro punto es que cuando se habla de cuidado en estas comunidades, al tratarse de espacios rurales, espacios donde el componente ambiental es de suma importancia para la vida en sociedad, para la vida económica, ¿sí? La dinámica del día a día depende en mucho de la naturaleza, nos damos cuenta que la comunidad le da un valor a lo intangible, le da un valor también a lo simbólico, ¿sí? Nos hablan de incluir en el cuidado también a pues estos espacios, ¿no? Donde realizan actividades como el recoger leña, poder tener el recurso básico del agua, ¿no? Y bueno, finalmente también descubrimos que para estas comunidades, estos estados, hablar de todo aquello que yo dedico a personas o al entorno se ve como una forma de ahorro. En este sentido estamos hablando de, por ejemplo, estas costumbres donde cuando se da un nacimiento, ¿no? Se regala algún animalito, ¿no? Que será cuidado y que después podría reproducirse para después ser una solución en la vida de ese niño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos estos elementos esenciales. ¿Qué dificultades vemos para el cuidado? Básicamente que reconocen la necesidad de atender también, además de la primera infancia, a niños mayores de 12 años. Pareciera que pues tenemos ahí un vacío en el cuidado, ¿no? Donde al verlos ya grandes se les incluyen actividades productivas, se les pone a cuidar y entonces quedan como ligeramente olvidados. Bueno, también, vaya,
estamos dándonos cuenta también de un reconocimiento por ellos mismos de esta necesidad de sensibilizar, ¿no? Básicamente se reconoce que tenemos carencia de espacios para generar ese cuidado, y no nada más para niños, para adultos mayores, saben de la importancia de incluir, ¿no? Cada vez más capacitaciones, un acompañamiento psicológico, también reconocen que hay mucha necesidad de este tipo. Nos damos cuenta que hay una desigualdad de género en la valoración de la niñez. A los varoncitos se les valora de una manera distinta al ser parte dentro de esta cosmovisión de una posible incorporación a actividades productivas en el campo antes, ¿no? Y pues bueno, las niñas finalmente se siguen quedando en casa replicando estos estereotipos de género. Principales actores. Tenemos un minuto, por favor. Sí, gracias. No me tardo. Principales actores. Nos damos cuenta que hasta ahora están las familias, las ONGs y el Estado con algunos programas sociales, pero es limitado. La que sigue, por favor. ¿Qué nos damos cuenta? Esencial, ¿no? Que para poder establecer estos sistemas de cuidado, en particular hablo a este nivel local, se requiere primero de una sensibilización de todos los actores involucrados. ¿Sí? Y esto significa empezar por atender a aquellas personas que ya se dedican a las actividades de cuidado. Sabemos que las soluciones de ayuda que están fincadas en esta comunidad son precisamente las que tienen la oportunidad de trasladarse a una solución de cuidado por medio de la economía social. La que sigue, por favor. Bueno, cuando preguntamos qué consideran esencial para realizar emprendimientos de cuidado, principalmente esta sensibilización, después el poder tener acceso a recursos económicos, hablan de voluntad política y social para poder realizar estos emprendimientos. También hablan de esta unión de actores, sociedad civil, academia, gobierno, principalmente en temas de desarrollo de capital humano, capacitación. Y, muy importante, se habló de los espacios físicos y materiales para poder operar. Y, bueno, ¿qué recursos, qué facilidades? Perdón, cierro en 30 segundos. ¿Qué recursos se encontraron en los territorios? Experiencias ya de cooperativismo para trasladar al cuidado, espacios físicos, en las comunidades que reconocen se pueden utilizar, ¿sí? El que los mismos padres, ¿sí?, están dispuestos a ser parte de estas cooperativas, la confianza que ya existe, así como algunas comunidades con cultura donde sí se valora a estos pequeños y se valora el cuidado. Finalmente se habla de los jóvenes como una opción para participar. Yo creo que por tiempo lo estaría dejando ahí. Básicamente aquí estoy recapitulando elementos que ya he comentado. No hay ningún problema para respetar el tiempo. Gracias, y una disculpa por hacer el rol del malo aquí, del villano, pero es para mantener los tiempos. Gracias por su plática, que nos contextualiza sobre la realidad de los territorios, ¿no?, y del tema del cuidado que se vive en esos territorios estudiados, y cómo las cooperativas en particular son un mecanismo, ¿no?, que se puede implementar. Gracias. Es el turno de Igor Rivera, de GICOPS, UPIXA IPN. Adelante, Igor Rivera, por favor. Sí, gracias, Omar Neme. Ya me dio miedo, ya veo que estás muy rudo el día de hoy. Bueno, primero quiero comentar que esta propuesta de emprendimiento para cooperativas de cuidado, pues bueno, es trabajada con estos dos grupos de investigación del Instituto Politécnico Nacional, junto con todos los trabajos que ha venido haciendo INAES, ellos ya desde hace 2 años. Nosotros nos incorporamos un año después, y junto con la CEPAL y claro, con la colaboración de los enlaces territoriales colectivos, que son quienes nos han dado esta información, estos enlaces territoriales de zonas rurales, principalmente de los estados de Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. También es importante comentar que este modelo de emprendimiento, pues lo hemos ido trabajando a través de los años. A partir de 2015, parte con las cooperativas que mencionó nuestra compañera Bianca, de la Unión de Cooperativas de la Ciudad de México, en donde pues hemos trabajado mucho sobre emprendimiento de cooperativas. Bien, pues nuestro modelo está compuesto principalmente por 5 grandes etapas.
Estas etapas, estas etapas son principalmente la de sensibilización a la economía social, la de profesionalización tanto de cuidado como de economía social. Después viene una implementación de un modelo de negocios. Vamos a discutir cómo tiene estos aspectos sociales también. Para nosotros es extremadamente importante la vinculación de los actores con otros actores de la economía social y otros actores que inclusive no son actores de la economía social, pero que pueden participar en el crecimiento de estas organizaciones y, bueno, la estrategia de impulso de las organizaciones del sector social de la economía del cuidado. Empezamos con la primera etapa. Hemos venido trabajando desde hace 6 años, 7 años, hablando de que no pueden existir organizaciones cooperativas sin cooperativistas. Y es uno de los puntos importantes que ponemos en este trabajo, en esta primera etapa de sensibilización. Y entonces, para nosotros es muy importante, primero, la difusión de la economía del cuidado, de la economía social, en estas zonas, para este modelo, en estas zonas rurales, en donde si bien es cierto que hay mucha conexión entre los habitantes, una muy buena relación y mucho trabajo conjunto, también es cierto que hay algunos principios y valores que es importante recalcar de la economía social y de los aspectos de cuidado. Voy a retomar, me gustó mucho lo que decía Pablo de la sociedad del cuidado. Bien, después viene un diagnóstico inicial que es parte de lo que ya se trabajó el año pasado junto con el INAES, la CEPAL y el Instituto Politécnico Nacional, el NODES Vida y Saberes, sobre lo que mencionó nuestra compañera Ana Lilia Valderrama. No me detengo ahí, pero también es importante estos talleres de sensibilización donde comento que primero es importante hacer cooperativistas, trabajar y fomentar a los cooperativistas para luego crear a las cooperativas. Una segunda etapa que tenemos en este modelo tiene que ver con la profesionalización organizacional y mucho que ver con la organización del cuidado, porque hemos visto que hay carencias importantes de profesionalización del cuidado. Entonces, bueno, aquí hay 3 grandes capacitaciones, talleres donde estaríamos trabajando desde aspectos legales, organizacionales. Ya los mencionaba muy bien, los describía muy bien María José en su presentación, tanto de pensamiento estratégico, de innovación y desarrollo organizacional, pero también aspectos logísticos, de compras, de ventas, de trabajo productivo dentro de los cuidados. Y también la capacitación en cuidado, que es donde hemos visto aspectos que hay carencias importantes y entonces ahí hay un importante trabajo en este tipo de capacitación. Una tercera parte del modelo tiene que ver con el modelo de negocios. Normalmente utilizamos de base el Canvas, pero lo convertimos en un Canvas social que lo hemos ocupado en los últimos años para organizaciones sociales de la economía. Además de las 9 grandes partes del Canvas, le agregamos 3 elementos muy importantes para ir tomando en cuenta los valores y los principios de la economía social para crear este tipo de organizaciones. Entonces, bueno, este modelo de negocios para organizaciones es el que trabajamos, pero lo trabajamos mucho con un acompañamiento, una mentoría muy cercana para que se pueda ir dando estos modelos de negocios. Ya este tipo de modelos ya ha sido implementado, lo implementamos en el NODES en el que trabajamos los compañeros de economía, de UPICSA, de la Unión de Cooperativas de la Ciudad de México, el NODES Vida y Saberes, pero también en algunos espacios del INAES, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, también hemos estado trabajando sobre este modelo de negocios Canvas social.
El cuarto elemento que tomamos en cuenta para nuestra metodología de emprendimiento tiene que ver con la vinculación. Para nosotros es muy importante que las cooperativas, lo hemos visto, no solo en la Ciudad de México, tenemos también un proyecto en Guerrero, en Puebla, y hemos visto que si las organizaciones cooperativas, principalmente aquellas que surgen, que son nuevas, que crecen y que son compuestas por personas que aún no han tenido la suficiente formación organizacional, pues es importante que puedan estar vinculadas para que se apoyen dentro de este crecimiento de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, buscamos primero una transferencia de conocimientos de saberes, inclusive de productos, entre diferentes actores que participan dentro de la economía social, ya sea otras cooperativas de tipo productivo, cooperativas de servicios, cooperativas de consumo, pero también hay otros actores que son importantes dentro de el ecosistema de emprendimiento de cooperativas de cuidado. Me refiero a las organizaciones del sector salud, me refiero a instituciones académicas, me refiero a organizaciones sociales que están interesadas en los cuidados. Y aquí cuando hablamos de estos aspectos de cuidado, si bien es cierto que aquí se han tocado aspectos infantiles, aspectos de adultos mayores, también hemos visto que los cuidados en muchas de las zonas rurales donde hemos estado trabajando y donde pensamos también implementar este modelo, pues se refiere también a cuidados ambientales, a cuidados del territorio, a cuidados ecológicos, a otros cuidados que no siempre los vemos en la ciudad. Entonces, bueno, estas organizaciones sociales, estas universidades o instituciones académicas que trabajan estos temas, pues son importantes que estén en vinculación con las nuevas organizaciones de economía del cuidado. Es muy importante que puedan vivir en este ecosistema de emprendimiento para poder estar creciendo. Finalmente, la última etapa tiene que ver con cómo estar creando la estrategia de impulso de organizaciones del sector social de la economía, principalmente ya formando la propia organización. Y para esto tenemos tres grandes apartados. Uno de una autoevaluación de intereses y motivaciones. Si verdaderamente un minuto, por favor. Las organizaciones Por tienen favor. estos intereses, valores, principios de la economía social. También una evaluación de capacidades de integración. Y finalmente, un acompañamiento legal que es extremadamente importante para la formación de grupos de trabajo. Esto, de manera conjunta, creemos que es importante hacerlo para que nazcan de manera correcta y puedan evolucionar de manera correcta este tipo de organizaciones de la economía social. Bien, creo que hasta ahí le dejamos y si no, Omar luego se enoja y nos vemos mejor en la etapa de preguntas. Muchas gracias, doctor Igor, por apegarse a los tiempos. Una disculpa por interrumpir, pero es para limitarnos a... gracias por la presentación del modelo de emprendimiento de cooperativas de cuidado. Yo rescato la parte de sensibilización como punto de partida, pues, para acercarnos a que la población de las comunidades, de los territorios se acerquen al tema y de esa manera desfeminizar el cuidado, ¿no? Hasta aquí le dejamos nosotros, damos paso a Marina Veleda, moderadora de la segunda parte de esta mesa con los compañeros argentinos. Gracias. Adelante, Marina. Bueno, buenas tardes nuevamente. Un gusto escuchar a todos los panelistas con temas tan interesantes y tan afines al proyecto que ahora vamos a compartir. Voy a presentar a mis compañeras que van a comentar el proyecto que desarrollamos en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut de Argentina. Las voy a presentar a todas juntas, así ellas van pudiendo hacer un relato integrado del trabajo que realizamos, que la verdad vamos a ir encontrando muchísimas afinidades con los temas que compartieron anteriormente.
Marcela Freites Frey va a ser quien comience. Ella es licenciada en psicología, especialista en docencia universitaria, doctora y magíster en salud mental comunitaria. Actualmente es la directora de la Unidad Académica Salud Social y Comunitaria de la Universidad del Chubut y es la directora del proyecto Trelew Ciudad de Cuidados que ahora vamos a conocer. Luego Cecilia Russo es abogada, es magíster en Derechos Humanos, integrante de la Red Argentina de Abogadas Feministas, docente, investigadora y referente institucional del Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad del Chubut, integrante del equipo técnico del proyecto Trelew Ciudad de Cuidados. Luego Olga Vicente, que es licenciada en Educación Básica y coordinadora de Educación del municipio de la ciudad de Trelew, ha sido la referente técnica de este proyecto en representación del municipio. Por último, Elizabeth Lutar es técnica productora en medios audiovisuales, hace 7 años trabaja como coordinadora de servicios para adultos mayores en residencias permanentes y domicilios, forma parte del proyecto Trelew Ciudad de Cuidados en tanto cooperativista, actualmente es la secretaria de la Cooperativa de Trabajo a la Par, que nace en el marco de este proyecto. Marcela, te doy la palabra. Bueno, bárbaro, Mari, muchas gracias. Bueno, en principio saludar a todos y todas. La verdad que es bueno, una satisfacción estar en este panel y muy interesante lo que nos ha tocado, digamos, tener la posibilidad de escuchar todo el desarrollo de las y los compañeros de México, porque, como decía Marina, una gran infinidad de cuestiones que venimos pensando y con situaciones de partida en la cual estamos, digamos, de una punta a la otra de América Latina, y también es como interesante que estamos como pensando cosas similares y que creo que la retroalimentación o el trabajo colaborativo, que hoy lo destacaba una de las compañeras, es fundamental. Este proyecto Trelew Ciudad de Cuidados hacia una red de cooperativas de trabajo que promueva el desarrollo local sostenible. Es un proyecto que se fue gestando a partir de capitalizar el conocimiento previo que teníamos sobre el potencial de las cooperativas de cuidado, un poquito al revés de lo que han contado. En la Argentina tenemos ejemplos muy virtuosos de, bueno, hoy está Josefina acá como parte de quienes están escuchando esta presentación, pero tenemos ejemplos de organizaciones que desde la base se organizaron como cooperativas y empezaron a generar estos servicios de cuidado muy a pulmón, digamos, cuando todavía no estaba tan fuerte en la agenda pública, y por supuesto que ahora, después de la pandemia, ni hablar. Pero contar con esta red de cooperativas que se fue armando, bueno, ustedes nombraron a Elsa Mioni también de Mar del Plata, digo, nos permitió a quienes estábamos en las universidades empezar a aprender a partir de esas experiencias y a conceptualizar el potencial que tenían esas experiencias de trabajo en nuestros territorios, y el potencial, digamos, como un actor social en crecimiento para ir dando respuesta a esta necesidad de cuidado que empezamos también desde los aportes de la economía feminista y de otros, digamos, aportes conceptuales que nos permitieron ir viendo esta necesidad de poner en la agenda pública, pero también de responsabilizar a las universidades a cómo iban a este desafío de empezar a dar respuestas a la problemática del cuidado desde una lógica del cuidado como derecho. Bueno, acá en esta primera les mostramos todo el consorcio institucional que se puso en juego y que veníamos trabajando en redes previas, bueno, la Universidad del Chubut con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, la necesidad de nuestra universidad como universidad pública provincial de articular con el gobierno provincial, sobre todo en el área específica que tenía que ver con economía social y asociativismo, la necesidad de trabajar con los municipios pensando el cuidado como eje del desarrollo local, y bueno, y otros actores como por ejemplo FECOTRA. Acá me faltan muchos más, porque la verdad es que hubo realmente una articulación de distintas instituciones que participaron de este proyecto, que creo que fueron un factor, digamos, muy fuerte a la hora de poder haberlo desarrollado a pesar de la pandemia. Una opción fundamental que nos planteamos desde la universidad era la posibilidad de brindar capacitaciones en términos de la profesionalización de
del trabajo del cuidado a quienes ya lo estaban desarrollando. Y pensábamos que potenciar el plus de la cuestión cooperativa, precisamente por todo lo que, bueno, ya quienes me antecedieron estuvieron planteando, iba a ser como un plus que no era solo, digamos, la capacitación en cuidados a personas adultas mayores o cuidados a primera infancia, sino, además de eso, sumarle la capacitación concreta en la cuestión del asociativismo. O sea, ya de entrada plantear cuestiones de capacitación en cuidados con este enfoque asociativo. Ahora, por otro lado, lo que nos planteábamos era que estos cursos no podían ser cursos que la gente tuviera que pagar. Digamos, realmente era un desafío para nuestra universidad poder aportar a esta cuestión de la problemática del cuidado con un libre acceso a estos procesos de capacitación, porque entendíamos que muchas de las personas que estaban trabajando ya con este rol de cuidadores o cuidadoras lo estaban haciendo en un marco de mucha informalidad, en muchas ocasiones en una situación de explotación laboral, y que si cobrábamos un arancel para hacer estos cursos íbamos a tener una barrera de accesibilidad. Entonces era importante buscarle la vuelta para que esto fuera de un acceso irrestricto, digamos. Entonces, en este marco empezamos a dialogar con el municipio de Trelew, que cuando se enteró de que estábamos trabajando en este proceso, se mostró muy interesado en que lo pudiéramos desarrollar en Trelew, y fue así como a través de buscarle la vuelta, digamos, para poder hacerlo de esta manera, nos enteramos de una convocatoria de PNUD para proyectos de desarrollo local. Entonces ya no se trataba, digamos, de generar estos cursos, sino pensar un desarrollo local de un territorio, y en este caso la articulación con el municipio de Trelew fue donde nos permitió hacerlo, donde nos propusimos, digamos, un trabajo articulado y corresponsable entre universidad, Estado municipal, Estado provincial, un consorcio de organizaciones de la comunidad que pudieran plantearse, digamos, pudieran hacer una presentación frente a esta convocatoria, planteando el desarrollo de una respuesta colectiva y participativa que promoviera el desarrollo local, poniendo en el centro el tema de los cuidados, poniendo en el centro el tema de los cuidados desde esta lógica que planteaban algunos de ustedes de pensar el cuidado en términos de derecho. Y esta lógica de corresponsabilidad nos permitía, digamos, bueno, ir amalgamando estas distintas organizaciones que fueran dando respuesta en un trabajo articulado que también se planteó sin pensar previamente un modelo, pero que fue diseñado en etapas que tenían una lógica consecutiva de trabajo para llegar, digamos, a la posibilidad de promover esta red de cooperativas de cuidado que nos planteamos al inicio. La siguiente, por favor. Estas etapas que las fuimos estructurando de trabajo fueron tres grandes etapas. En primer lugar, pensamos que era necesario, teníamos como este diagnóstico general, que en algunos puntos compartimos con lo que han planteado las compañeras y compañeros de México, pero precisamente al ser un proyecto que apuntaba al desarrollo local de un territorio en particular, nos pareció sumamente necesario tener un diagnóstico local participativo de cuál era la especificidad de esta problemática en el territorio en el cual íbamos a trabajar. Un diagnóstico, por un lado, sobre necesidades de cuidado, pero a su vez también poder mapear los recursos que ya estaban activos. Entendíamos que no había un sistema integral de cuidados, pero sí había respuestas a las necesidades de cuidado, en general sumamente fragmentadas, que venían de distintos sectores, que venían en algunos casos más de ámbitos domésticos, en otros de ámbitos institucionales. Bueno, ¿cómo se organizaba esta red un poco fragmentada de respuestas al cuidado y qué necesidades había? Fue lo que nos propusimos como primera etapa. Entendiendo además que la lógica de un diagnóstico participativo, donde hicimos más de 30 entrevistas, grupos focales, a referentes institucionales, a referentes comunitarios, al sector salud, al sector de desarrollo social, municipio, bueno, fue muy amplia, era una forma de ir haciendo esto que decía el compañero, de ir sensibilizando sobre el tema de cuidados. O sea, cuando, digamos, convocábamos a reflexionar sobre qué pasaba en nuestra localidad con este tema en términos de necesidades y también de respuestas, ya íbamos abonando a esta sensibilización para lo que era la segunda etapa del proyecto, ¿no? Entonces se hizo todo este diagnóstico, que de hecho terminó con una jornada de validación del mismo abierta a la comunidad.
Y también fue un insumo ese diagnóstico para repensar estos cursos que venían con un formato prediseñado, bueno, para ajustarlo a las necesidades de este territorio, el contar, digamos, con los fondos de PNUD, porque, bueno, al presentarnos al proyecto y tuvimos la suerte de ganarlo, entonces ya podíamos trabajar como con una amplitud de movimientos que fue muy, muy interesante. Pudimos abrir estos procesos, estas 2 ofertas formativas, que fue en una segunda etapa, donde se abrió un curso de cuidados para que se formaran personas cuidadoras a primera infancia y personas que tuvieran la expertise en el cuidado a adultos mayores, y en ambos casos con orientación asociativa. Para estos cursos, además, en el caso de personas adultas mayores, se hizo un convenio con la Dirección Nacional de Políticas de Adultos Mayores a nivel nacional, para quienes egresaran de los cursos pudieran también ser parte del Registro Nacional de Cuidadores. Estos cursos lograron ser gratuitos porque teníamos la posibilidad de contar con los recursos de PNUD, y se desarrollaron alrededor de 8 meses, con etapas, digamos, intensivas, con prácticas sobre el tema digamos, tanto en primera infancia como en adultos mayores, y fueron dictados por la Universidad de Chubut, en conjunto con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en articulación con el municipio. La primera etapa fue un cimbronazo, la tercera etapa, porque estábamos terminando los cursos de formación y venían toda una propuesta de incubación, que era para nosotros como fundamental, porque era no solamente haber atravesado la etapa formativa, sino acompañar, digamos, cuando terminamos estos cursos, invitamos a las personas que habían egresado que tuvieran ganas de sumarse a esta tercera etapa, donde lo que proponíamos era trabajar y acompañar procesos de conformación de cooperativas, tanto de cuidadores y cuidadoras de personas adultas mayores como de primeras infancias. Obviamente totalmente voluntario, quien tenía ganas de sumarse a seguir, diría una de las compañeras que se sumó soñando junto con nosotros, tenía total libertad, y quien no, por supuesto que recibió su certificación de haber terminado el curso. Digo que fue un cimbronazo porque el curso terminó justo cuando se decreta la pandemia y empiezan toda la cuestión del aislamiento social preventivo obligatorio. De hecho, cuento una pequeña anécdota. Josefina, que está hoy con nosotros, tenía que viajar a Chubut, ella es la presidenta de Soltecha, la cooperativa de Chaco, a hacer el primer taller para empezar este proceso de incubación, y le cancelamos un día antes el viaje porque quedamos todos encerrados por la pandemia, con lo cual fue, digamos, lo que nosotros habíamos planificado como todo un proceso de acompañamiento muy apoyado en lo vincular. Bueno, tuvimos que replantearnos y recuperar y aprender a trabajar en la virtualidad, creo que nos ha pasado a todos, pero bueno, fue un momento de reacomodo muy impactante en este proceso. Pero la verdad que se pudo sortear, y hubo un trabajo de casi 1 año y medio de incubación, que era esta tercera etapa, a los 4 grupos que decidieron, digamos, conformarse como cooperativas, 2 de ellos de cuidados de personas adultas mayores, 1 de primera infancia, y había un 4.º grupo que se sumó al proceso de incubación, que se había conformado como cooperativa en forma paralela al inicio de los cursos. Con estos 4 grupos trabajamos, la verdad que no sé la cantidad de talleres, de Zoom, de Meet, después fuimos como calibrando la posibilidad, cuando el DISPO nos permitió, de hacer pequeños encuentros presenciales, y se trabajó en algunas líneas de lo que comentaba el compañero Igor, ¿no? De, digamos, recuperar todo lo que es el conocimiento pero más del día a día de la conformación de las cooperativas, y ahí fue fundamental, como en parte de este equipo, que fue un equipo ampliado entre UDC y UNTREF, contar también con las presidentas de estas primeras cooperativas históricas en nuestro país, porque ellas tienen un conocimiento de todo lo que pasaron, para bien y para mal, que permite, digamos, allanar el camino, y creo que tiene que ver con esto que hablaban ustedes del potencial de la red, digamos, hay un trabajo
digamos, colaborativo hacia el interior, pero hay un trabajo en red que potencia y que va, digamos, fortaleciendo, y por eso el proyecto tenía como lógica este horizonte de una red de cooperativas. Y creo que en esta tercera etapa sí. Si querés ir redondeando, y pasamos a la próxima compa, voy llevando. Perfecto. Perfecto. Una sola cosita, porque lo van a retomar seguro las compañeras. Dentro de esta etapa de incubación, que se tocaron muchos de los temas que ustedes compartían en su modelo también, algo que fue fundamental fue la articulación con el Estado municipal para poder, digamos, también avanzar en normativas que le diera viabilidad a esta red y a esta lógica del cuidado desde una mirada cooperativa. Entonces, bueno, eso también fue una etapa importante que lo va a desarrollar más mi compañera Olga. Bueno, dejo por acá si pueden también hablar las otras compañeras, y le doy el paso a Ceci. Buenísimo, pasa Ceci directo, así ganamos tiempo. Que nos Bueno, va a contar. Dale Ceci. Para Marcela, por ahí pasar la otra diapositiva. Bueno, un poco lo que me toca a mí en esta... ahí está, en esta parte de contar cómo fue el proyecto, cómo seguimos, es un poco compartir la base ética del proyecto, la base ético-política del proyecto, y retomar esto que decía por ahí Pablo, de la cuestión del estado de bienestar, decir que las mujeres hemos sido el estado de bienestar de la sociedad en general, y el proyecto se planteaba específicamente esta situación a partir de visibilizar un sistema de organización patriarcal, que lo que genera este sistema es una organización social a través de roles y estereotipos, y específicamente del trabajo, tanto remunerado como no remunerado, dándole un valor nulo, tanto económico y social, al trabajo de cuidado. Esta situación o esta organización del cuidado, por eso la cuestión del cuidado como derecho está entre signos de pregunta, tiene un impacto diferenciado, es más o menos lo que venían comentando, esto es más general, ¿no? Este impacto diferenciado que se pudo reconocer como un problema es la asignación social no natural del cuidado, generando esta carga desigual hacia el interior de los hogares, incluyendo también la gestión del cuidado. Poder reconocer este impacto a partir de las brechas salariales y las barreras laborales que genera un producto de la carga desigual de los cuidados, ¿no? Estas brechas son producto de esto. También la feminización del trabajo remunerado, que también es un trabajo remunerado asignado a través de estos roles construidos, que está considerado incluso de menor pago. La feminización de la pobreza y la violencia en razón de género a partir de la quita de autonomía. La siguiente. Entonces, dentro de esta base ética política, pudimos bajar hacia la localidad o hacia nuestra provincia con algunos números o algunas situaciones ya como diagnóstico previo, que es lo que comentaba Marcela, de existencia referente a la cuestión de la distribución del cuidado específicamente, que se dio de datos, o reconocimos algunos datos del INDEC. Ustedes fíjense que en la provincia del Chubut las mujeres participan en trabajo no remunerado el 90%, y en los varones al revés realizan el trabajo remunerado un 62,9%. O sea que los varones destinan un promedio de 2,1 horas diarias, cifra que las mujeres destinan o ascienden a 6,1 hora diaria por día. Fíjense la diferencia de distribución desigual del trabajo. Si pensamos también o visibilizamos cómo está construida esta organización sexual del trabajo a nivel Argentina,
También podemos ver que en la escala de roles de trabajos remunerados, encontramos que el trabajo doméstico remunerado o de cuidados está mayormente representado el 98% por mujeres. Lo que pasó en el proyecto, a diferencia por ahí de lo que comentaban el resto de los compañeros y compañeras que antecedieron, es que la temática de cuidado no estaba en la agenda pública, no era un tema que estaba en la agenda pública local, entonces el proyecto tuvo esa implicancia o esa estrategia de incorporar la temática en la agenda pública. También la cuestión de lo que aporta el trabajo de cuidados al PBI, que aporta casi el 16% del PBI en relación, por ejemplo, o sea, es un aporte mayor que lo que realiza el sector comercial, por ejemplo. Así que un poco la idea de esta base ético-política fue poder visibilizar esta cuestión, poder ponerla en agenda, poder pensar una estrategia de abordaje integral que no solamente sea, como decía Marcela, cómo hacemos para dar los cursos, sino que tenga una implicancia de un abordaje integral, pensando en intervenir a través de construcciones de este sistema patriarcal, pensando en la participación del cuidado de mujeres y varones, también pensando en estrategias de normativas específicas, locales, y bueno, otras estrategias generadas o que se deberían generar como política pública. Le doy el pase a mi compañera Olga. Creo que estoy bien con el horario. Bien, Ceci, muy cumplidora, gracias. Bueno, sí. Pasamos a Olga, dale. Bueno, yo veo que hay un hilo conductor desde los compañeros de México y por supuesto mis compañeras Marcela y Cecilia, representando el Estado municipal, somos los responsables de generar políticas públicas y este trabajo de vinculación hecho con la universidad y con el Estado municipal y provincial también, ha tendido a la mejora de la gestión pública. Y en ese sentido, esta vinculación nos ha permitido a nosotros ser promotores de instancias de articulación con otras áreas del municipio y otras instituciones locales que nos han dado, puesto más en superficie el tema de cuidados y de conformar estas cooperativas a través el proyecto que nosotros tenemos con mucho orgullo, llevamos adelante, el Trelew Ciudad de Cuidados. Si bien en la ciudad había instancias de cuidado y sobre todo en primera infancia, que es la parte que a mí más me implica llevar adelante, que son los espacios de jardines maternales que son públicos, estatales, abiertos a la comunidad, pensando también en esta lógica de género, de posibilitar el empoderamiento de las personas, de las mujeres que tienen que salir a trabajar o estudiar. También coincido que está fragmentado y sobre todo también en aquellas personas que realizaban o que realizan el trabajo de adultos mayores y discapacidad. En consonancia con eso, sabíamos que todo este trabajo de la primera, segunda y tercera etapa nos generaba a nosotros repensarnos y posicionarnos como Estado municipal desde otra óptica, así que teníamos que estar pensando en darle respuesta a todo este proceso social y dinámico que generó el proyecto, y teníamos que trabajar en nuevas normativas que regularizaran todo este trabajo que se venía cada vez fortaleciendo y que venía poniendo a otros actores sociales en el municipio. Y quiero recordarles que la ciudad de Trelew es cabecera junto con la ciudad de Rawson de un conglomerado de 5 ciudades que conforman el Birch, que es el valle inferior del río Chubut, y por lo tanto todo lo que se genera en estas ciudades, que son ciudades de servicios básicamente, repercute mucho en un amplio territorio, no es solamente la ciudad de Trelew. Y como todos saben, hace varios años tenemos una problemática de trabajo y que no hay trabajo, justamente que hay mucho desempleo. Antes de la pandemia estaba en un 35%
de porcentaje, así que se imaginan que con la pandemia se acentuó. Entonces, crear estas cooperativas de trabajo fortalecen el tema de cuidados, pero también generan trabajo genuino, y establecer redes con otras cooperativas, por supuesto que potencia todo esto. Y en consonancia a todo lo que vengo expresando y lo que vengo escuchando también, el Estado municipal se ve con la necesidad de crear una nueva ordenanza, y para eso se crea una mesa de trabajo que la conforma el Consejo Deliberante, las áreas municipales que más involucradas están en la temática de cuidado, como son desarrollo social, dirección de la mujer, dirección de diversidad de género, dirección de salud, cooperativas sociales, cooperativismo, la universidad y educación, que es en el caso que yo represento, porque con toda esta conformación de capacitaciones tuvimos un trabajo muy a la par y muy fuerte en eso. Y entonces se crea la ordenanza 13.230, que fue sancionada el año pasado, en diciembre, que tuvimos la grata que esté sancionada para finales del 2020, así que este año comenzamos con la ordenanza que declara en principio el interés municipal del proyecto Trelew Ciudad de Cuidados, crea el registro municipal de cuidadoras y cuidadores de servicios, tanto de cooperativas de primera infancia, adolescentes y personas mayores y con discapacidad, junto también con las personas unipersonales que vienen desarrollando este trabajo. Crea ya sí la mesa intersectorial de cuidados, que están todas las personas más la universidad que conforman toda esta mesa, que va a tener que seguir en esto que decía Pablo Yáñez, ir más allá de una política pública, estar generando otras cosas para hacer un estado de bienestar y un sistema de cuidados que perdure, que quede la capacidad instalada más allá de las gestiones y de las personas, y promueve también la acción de acompañamiento técnico de redes de organizaciones que brinden servicios de cuidado, y que les dé también un resguardo al derecho del trabajador que desarrolla estas prácticas sociales de cuidado, pero también al usuario, brindando o garantizando los derechos. Y la ordenanza también fomenta la firma y ejecución de acuerdos y convenios de contratación de servicios con cooperativas, con el Estado municipal, con el Estado provincial, y con otras organizaciones sociales, tanto provinciales o nacionales, como pueden ser las obras sociales y otras entidades, como pueden ser clínicas y otras organizaciones que requieran esta necesidad de cuidados de estas cooperativas en principio, pero también de las otras personas que lo desarrollan. Impulsa campañas de sensibilización, bueno, de hecho, el proyecto lleva adelante una campaña de sensibilización muy intensa, muy de fácil acceso, muy democratizando todo lo que vamos creando, lo que vamos recabando información, generando... Para dar paso a Eli. Bueno, y lo último, que crea la ordenanza, que me parece que también es innovadora, es una contribución solidaria con destino al financiamiento de las redes de organización de cuidados para aquellas personas que estén socialmente vulnerables o que pasen por alguna situación donde no puedan pagar el servicio de cuidados, pero que el Estado municipal garantice ese cuidado, que me parece sumamente esencial. Y para ir cerrando y dándole pie a mi compañera de la cooperativa, estamos en la última etapa ya de como, bueno, ya tenemos la ordenanza, ahora hay que reglamentar, entonces le hemos puesto mucho esfuerzo y mucho tiempo para crear el registro de cuidadores municipales, que ya digo va a tener impacto en toda la región, que está ya elaborado, que falta solamente subirlo a la red, socializarlo dentro de la mesa, subirlo a la red, para que tengan todas
personas que así lo requieran, y que va a ser la continuidad de todo este trabajo que llevamos adelante en conjunto con la universidad y con todos los otros actores que se han estado nombrando. Muchas gracias. Gracias, Olga. Elizabeth Lutar, escuchamos tus palabras en representación de la red de cooperativas. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí y escucharlos, y también escuchar y entender las similitudes de esta problemática y de la propuesta y de las posibilidades que traen consigo el modelo de economía social, entendiendo el tema de los cuidados desde una perspectiva de género y también de derechos de las infancias y de las personas mayores. En este proceso, que como les contaban las compañeras, nos formamos 4 cooperativas, en realidad 3, una ya estaba conformada, pero hicimos todo el trayecto de formación juntos, que tuvo un buen tiempo de capacitaciones, y también luego de la formación en la incubadora. Adelche Cuñultún presta servicios para personas mayores, Manitos de Colores para primera infancia, Ensueños para personas mayores, y la cooperativa que represento como secretaria, que se llama A la Par. Pasamos a la próxima. En primer lugar, encontrarnos en esta capacitación nos permitió comenzar este camino y este sueño de la profesionalización, porque como bien también lo demostró el estudio que hizo la universidad previo a este proyecto, o para fundamentar este proyecto, si bien se resuelve la demanda de la ciudad, que no es ajena al proceso de envejecimiento que sufre el mundo en general, nuestra sociedad, se hacía de forma muy informal, incluso los cuidadores y las personas cuidadoras, no hay capacitaciones, no accedemos a capacitaciones, así que la posibilidad de hacerlo en el marco de la Universidad del Chubut y con profesores muy talentosos, y además también con todo el acompañamiento de las compañeras cooperativistas y de tanta trayectoria. Entonces ahí en ese espacio nos encontramos y nos reconocimos, compañeras y compañeros, también descubrimos o vimos o entendimos que muchas problemáticas que creíamos individuales o propias, por algo se repetían en cada una de nuestras experiencias, o cuando comentábamos las situaciones, como por ejemplo el de resolver quién cuida a nuestras hijas e hijos, o en algunos casos a padres, madres, ¿no? También, o hijos adolescentes, hijas adolescentes, para poder desempeñar algunas tareas. La feminización de los cuidados también, empezamos a vernos reflejados en eso, porque también hay muchos varones que se acercan a las tareas de los cuidados, y también se ven perjudicados por esta mirada machista y patriarcal sobre las tareas de los cuidados, ¿no? Que tiende también a mitificar esto del amor que las mujeres pueden dar. Entonces, en este proceso también nos encontramos y nos seguimos fortaleciendo, y también tuvimos la posibilidad de ser escuchados por el equipo de profesionales de la Universidad del Chubut y del proyecto en general, que como se vio también modificado por la modalidad virtual y de la pandemia, nos pudieron ir escuchando y reacomodando aquello que quizás tenían planeado en un principio, se modificó porque fueron surgiendo otras necesidades, otros intereses también, cuando nos fuimos constituyendo en esta nueva identidad, y también entender esto, una identidad como empresas cooperativas. Tenemos mucho que aprender en cuanto a los cuidados, pero también, como bien lo decía el compañero de México, Igor, todo lo que respecta a una cooperativa, a una empresa, a empoderarnos. Eso fue uno de los sentimientos que rescatamos en esta etapa de balance. Y bueno, y el proyecto también, el financiamiento permitió, no lo nombraron las compañeras, pero para nosotros fue fundamental, porque nos dieron el aporte de materiales de trabajo súper importantes, como ambos, digamos, chaquetas, pantalones, computadoras, impresoras,
Todo eso nos posibilitó, además del proceso teórico, digamos, de lo que queríamos desarrollar, y también la capacitación de la práctica, pero también nos dio esas herramientas bases para poder salir al mercado y competir, y también demostrar la calidad que queremos transmitir, que justamente también, como les decía la compañera de las cooperativas de México, estos valores que sustentan la cooperatividad, el cooperativismo y el asociativismo, ¿no?, que se traduce en solidaridad y empatía, es lo que también queremos transmitir a las familias y a las personas usuarias de nuestros servicios. Todo eso porque se tejieron lazos con la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados, que acompañaron toda nuestra formación, sacaron miles de dudas, también nos acompañaron desde los aspectos legales, que es uno de los temores mayores que quizá cuando se empiezan estos emprendimientos, y los pudimos ir resolviendo. Y para ir cerrando, bueno, seguimos trabajando como red local, articulando con la universidad, con el municipio, con sus distintas áreas, presentándonos como un proyecto, como una red que quiere también justamente también aportar a todo lo que se necesita para ir siendo justamente, como también decían, cuidándonos entre todos, cuidando la casa, la ciudad, siendo una ciudad accesible. Muchas gracias, Eli. Bueno, quedan poquitos minutos. Simplemente como parte también del equipo del proyecto, decir que lo que atravesó, digamos, desde un inicio, desde el diseño y en cada una de las etapas, y cómo se hace ahora sostenible esto, independientemente del cierre formal del proyecto en el que nos encontramos en este momento, tiene que ver con una mirada de corresponsabilidad ante los cuidados en la ciudad, donde cada uno de los actores, con un rol muy importante de la universidad, pero que sin la pata del municipio tampoco hubiera sido posible, y sin el involucramiento, las ganas y la responsabilidad de cada una de las integrantes de las cooperativas, como contó Elizabeth, en contexto de pandemia, capacitándose y generando estos lazos, generando los conocimientos, digamos, para gestionar las cooperativas, pero también para resolver los conflictos. Hubo toda una dimensión del trabajo que tiene que ver con lo que implica el trabajo colectivo, ¿no? El trabajo con otras, en la toma de decisiones, en cómo se resuelven los conflictos, que actualmente seguimos trabajando en ese acompañamiento para que haga a cada una de estas iniciativas sostenibles en el tiempo, fortaleciendo los equipos de trabajo y también a la red. Y sin dudas que lo han dicho, no hubiera sido posible este proyecto si no existieran estas otras cooperativas a nivel nacional, como Soltrecha, que está Josefina Sánchez acá, como la cooperativa de Mar del Plata, y muchas otras en distintos lugares del país que fueron mostrando el camino, que lo hicieron muchísimo más en soledad y sin este acompañamiento de una cantidad de actores sumamente importante. Por parte del equipo agradecer, respondo muy rapidito dos preguntas que se plantearon en el chat sobre el proyecto. Inicialmente, a raíz de la convocatoria en la que nos presentamos, sí se puso una meta de conformación de cooperativas, pero en el transcurrir del proyecto, la verdad es que eso iba fluctuando, porque tenía que ver claramente con los lazos que se iban construyendo entre las cooperativistas. Hubo un momento que parecía que iban a ser 3 grupos, en otro momento parecía que iban a ser 2 grupos, finalmente quedaron 4 grupos, pero por la propia decisión de las personas y por la propia afinidad y los lazos y la confianza que fueron generando. Siempre el trabajo que hicimos, digamos, desde el equipo fue promover la conformación de redes, por más de que no conformaran una sola cooperativa, pero que sí se pensaran en términos de red local, en términos de intercooperación y de poder ir resolviendo las distintas necesidades de cuidados de manera articulada entre todos los grupos y en cogestión con el Estado municipal. Y por último, la última pregunta respondo rapidito, que vi también en relación al proyecto, si había un facilitador a lo largo de todo el proyecto. Hay un equipo interdisciplinario que fue trabajando permanentemente, por supuesto con distintos roles, con roles de coordinación, de conducción, pero de manera permanente observando los emergentes que iban surgiendo, y más que nunca, digamos, en este contexto de pandemia,
que nos puso en este desafío de readecuar un montón de trayectos, de talleres, pero que también favoreció, por ejemplo, poder tener acceso a un montón de contenidos, de experiencias, de traspaso de situaciones de las referentes de las cooperativas de Chaco, en el norte de Argentina, hacia la Patagonia, y lo mismo con todo el equipo del Centro de Estudios de Economía Social de la UNTREF, que estuvo, digamos, de manera permanente a disposición y así lo sigue haciendo en todo el acompañamiento técnico a las cooperativas. Por lo tanto, ese facilitador que preguntaban a través del chat, por supuesto que sí, que existió y que existe, es lo que permite también el financiamiento del proyecto y el rol de la universidad, que lo tiene, digamos, dentro de sus objetivos, hacer esta experiencia posible de trasladar a otros lugares de la provincia y ojalá de Argentina también. Por el momento eso, Omar, quizá quieras recapitular, hacer algunas palabras de conclusiones. Sí, gracias. Nada, ya tenemos poco tiempo y prefiero ceder la palabra a quien sabe más de estas cuestiones. Entonces, les cedo la palabra a Pablo Llanes para que nos dé algunas palabras finales, algunas reflexiones finales. Gracias. No, pues muchas gracias. Yo creo que han sido muy interesantes las presentaciones. Creo que son reveladoras de enfoques y desafíos comunes y me parece que podríamos destacar algunos de ellos. Parece muy interesante la idea del canvas social que nos planteó Igor, y este elemento común a ambas experiencias, que es la importancia no solo de la asociación y la cooperación, sino también de la construcción de redes de colaboración. Es evidente que hay redes de muy distinta escala, desde local a nacional. A mí me encanta esto que veo que las compañeras en Argentina tienen una red nacional, cosa que todavía en México, digamos, falta camino que andar en esa dirección. Y este concepto de la intercooperación, que yo creo que es una aproximación muy interesante y muy valiosa. Encuentro en ambas experiencias la importancia de la transferencia efectiva de conocimiento y la profesionalización. Decir que el trabajo de cuidados es un trabajo complejo, o sea, no es una situación simplemente que con base en la experiencia cotidiana uno pueda brindar los mejores servicios, sino que es fundamental tener un proceso de capacitación, profesionalización, transferencia de conocimiento. En este sentido, en ambas experiencias, me parece que juegan un papel muy relevante los diagnósticos participativos. Es decir, que los sistemas de cuidados tienen que adaptarse a las necesidades de las personas, no las personas a un diseño institucional rígido, uniforme, que no tome en cuenta las particularidades, yo diría, sociales, culturales, territoriales, de edad y de género. Y yo creo que en ese sentido hay que tener como principios claros, pero modelos flexibles, porque las situaciones que se enfrentan son muy diferenciadas. Ya hacían referencia, por ejemplo, a que no es lo mismo pensar en la prestación de servicios de cuidados en ámbitos rurales que en ámbitos urbanos, y cómo aquí se presentan particularidades que hay que atender. Es decir, no entrar con una visión preconcebida de lo que las personas requieren, sino más bien establecer un diálogo, un proceso de intercambio y un proceso participativo para efectivamente encontrar los mejores modelos, los mejores servicios, lo más adecuado a las necesidades de las personas. Creo que la idea de la articulación local es muy importante. O sea, porque un sistema de cuidados, por así decirlo, es un servicio de proximidad. Es algo que tiene que estar cerca y accesible a las personas. Si tú tienes un servicio de cuidados, pero para el cual las personas necesitan desplazarse 1 hora u hora y media,
pues prácticamente la barrera de acceso se vuelve una barrera muy importante. Entonces, en ese sentido, una lógica de descentralización del papel de los gobiernos locales, a mí me gustó mucho esta mirada de desarrollo territorial, de servicios de proximidad y de accesibilidad efectiva, porque a veces se diseñan servicios que en teoría están muy bien, pero que tienen un conjunto de barreras de acceso visibles o invisibles, explícitas o tácitas, que impiden que la gente pueda efectivamente acceder a estos servicios. También me parece muy relevante lo señalado por Cecilia en el sentido de tener una base conceptual y filosófica sólida. O sea, no es un tema de ingeniería, no es un tema de prestación abstracta de servicios. Detrás de el tipo de cuidado que se implemente, hay una concepción de la sociedad, hay una concepción de los roles sociales, hay una concepción de lo que es provechoso, de lo que es benéfico y en contrapartida de lo que es dañino. Entonces, en ese sentido, una base conceptual y filosófica sólida que acompaña lo que yo señalaba de principios claros, pero de aplicación flexible en su manera de instrumentación, me parece sustancial. Claro que hay que hablar del financiamiento, porque a veces hay pues la pretensión de que los servicios de cuidados pueden ser servicios de muy bajo costo. Yo creo que no es así. O sea, mi experiencia me lleva a que los servicios de cuidados son servicios especializados, son servicios que implican inversión importante de recursos, son servicios que tienen que tener un determinado grado de personalización. Es decir, tú no puedes tener una persona a cargo de 50 niñas y niños. Eso de entrada sabemos que no va a funcionar, o que la prestación del servicio al cual van a acceder estas niñas y niños va a ser de muy pobre calidad, o las instalaciones deben ser adecuadas, o los alimentos que se proporcionen deben ser nutritivos, adecuados, de calidad, etcétera. Entonces, tener un sistema de cuidados adecuado, suficiente, que signifique, como bien se dijo, no resguardo, sino desarrollo, implica una canalización relevante de recursos. Y en ese sentido, a veces yo les digo a quienes diseñan sistemas de cuidados, si en el caso de infancia, ustedes colocarían a sus hijos en esos sistemas o preferirían otros, porque a veces se diseñan sistemas pobres para pobres, y eso es un asunto que no debemos permitir, porque entonces el sistema de cuidados se vuelve también en un sistema de diferenciación y desigualdad social. Entonces, si vamos a hablar de un efectivo sistema de cuidados, hay que hablar de su financiamiento, que no es suficiente con un enfoque, digámoslo así, de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, porque a fin de cuentas sigue recayendo en la familia. ¿Cuál es el papel de lo público en esto? ¿Cuáles son los recursos que se requieren para tener efectivamente servicios de cuidados que igualen socialmente? No que marquen diferencias, que marquen desigualdades que se van reproduciendo a lo largo de la vida. Entonces, me parece que se han colocado temas de muchísima importancia y que todas estas son experiencias provechosas, un poco en el lenguaje de Naciones Unidas, son buenas prácticas, pero como que hay que brincar de las buenas prácticas a las buenas políticas para tener una escala, una cobertura, una incidencia mucho mayor, para que el cuidado sea un mecanismo de ejercicio de derechos, de integración e igualación social, y no un sistema de segregación social, de jerarquización y de profundización de desigualdades. Realmente, pues felicidades por los proyectos que están en marcha y que, como lo decía yo al principio, pues tienen una semilla de futuro muy importante. Yo creo que esto se va a discutir cada vez más, y las experiencias exitosas que se van construyendo van a ser referenciales en los debates por venir. Muchas gracias y felicidades nuevamente.
Pues muchísimas gracias por esas palabras, Pablo, que nos contextualizan y que nos adentran y que nos incentivan a seguir trabajando, estudiando este tema, ¿no? Y practicándolo sobre todo. Pues estamos ya en tiempo, no sé qué procede, si hay algunas preguntas pendientes en el chat, pero pues entiendo que ya estamos fuera de tiempo, pues, entonces, no sé si aquí le dejamos. Me parece ¿Qué dices, Marina? Deberíamos ir despidiéndonos, agradeciendo a todas y a todos por su participación. Y bueno, fue un gusto enorme y esperamos también que este encuentro, en esta sesión entre los equipos de México y Argentina sean también un inicio de cooperación y de intercambio de experiencias a futuro. Muchas gracias. Declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro Histórico de la Ciudad de México es el más grande de América Latina y uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo. Cuenta con cerca de 1.500 edificios entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales. Podemos encontrar los vestigios de la antigua Ciudad de México Tenochtitlan, siendo representativo el recinto ceremonial de Templo Mayor. A un costado apreciaremos el Zócalo o Plaza de la Constitución, siendo el corazón de la ciudad. Hoy en día es el punto de encuentro de miles de personas y lugar de eventos como la celebración del Grito de Independencia, encabezado por el presidente de la República cada 15 de septiembre. El Zócalo se encuentra rodeado por la majestuosa Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio gemelo o edificio de gobierno. Aunado a esto, históricamente las ciudades crecieron en torno a los mercados. En época prehispánica eran conocidos como los tianquistlis o tianguis, donde se comerciaban plumas de aves, animales, chiles, piedras preciosas como la turquesa, el jade y la obsidiana. El intercambio se realizaba a través del trueque. Con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces profundas que se han ido integrando en la vida de cada vecindario, gracias a su valor arquitectónico, patrimonial y artístico. En la actualidad, los mercados juegan un papel importante en la economía de cada barrio, colonia, pueblo, que contribuye a la identidad y propiedad de la comunidad, siendo el núcleo económico y social de cada rincón de la Ciudad de México. El mercado de mercados es la central de abastos. La central nunca duerme, siempre está en movimiento las 24 horas del día y los 365 días del año, ofreciendo a la comunidad precios bajos, calidad, variedad en los productos que comercializa. Ubicado en la alcaldía Iztapalapa, desde 1970, la central de abastos es un gran centro logístico que vive diariamente con una infraestructura que da empleo a 90,000 personas y recibe a más de 500,000 de visitantes al día, donde se venden los productos que se consumen en la Ciudad de México y área metropolitana, así como algunos estados de la República. Da un festín a los sentidos con los colores, aromas y sabores de los mercados de la ciudad.